Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañan, estamos con muchísimo gusto con ustedes, Huemanzin Rodríguez, Rafael García Villegas, Laura Regis. ¿Qué tal, Laura, en la interpretación de lengua de señas mexicana para darles toda la información? Huemanzin, Rafa. Adelante, Huemanzin. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Hoy tendremos la presencia aquí en el estudio de Eduardo Vázquez Martín, quien se encuentra en el patronato del Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso, un espacio, Laura, Rafael, amigos, en donde hemos tenido la oportunidad de entrar en contacto con grandes exposiciones de arte contemporáneo, lo mismo Ron Mueck, que por ejemplo Tesoros del Vaticano. Efectivamente. ¿No? Además, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos. Propuestas clásicas que regresan a escena con formatos para las nuevas generaciones como Madame Butterfly o la Ópera Carmen. Y el Renacimiento está de vuelta. Hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de ver la exposición Imposible en Centro Nacional de las Artes. Bueno, nuevamente esta etapa, una de las más gloriosas de la historia del arte, está en México. Ojalá que el humanismo, ¿sí? Ópera Omnia. Ojalá que el humanismo también esté de vuelta, ¿no? Ojalá que sí. Hoy más que nunca. Un programa muy variado, la invitación a que se queden con nosotros en esta la hora dedicada a la cultura en la televisión mexicana. La cultura. Muy bien. Vamos a iniciar este programa con un recuerdo a uno de los poetas más queridos de la lengua española de todos los tiempos. Jaime Sabines, originario de Chiapas, nació en la capital chiapaneca y hace 20 años alcanza la inmortalidad, habiendo dejado un importante legado, no solo en la poesía, sino también en el pensamiento, en la forma de ir construyendo el imaginario sentimental de los mexicanos. Estos son aplausos que lo lastiman a uno. Y ahora sí a la lectura de poemas. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos, en silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Poderlo ver además ahora gracias a la recuperación de todo este patrimonio visual, y además también hay que recordar que el audio ya desde hace muchos años estaba disponible dentro de la serie Voz Viva de la UNAM, donde se recuperó exactamente este momento, es esta lectura. Así es. Hay una cosa bien emocionante, Laura, Rafael, amigos, cuando estamos viendo esto, más allá de muchas cosas que podemos hablar en torno a esto que llamamos cultura mexicana, hay 3 hitos que tienen que ver con la poesía. Cuando son millones de personas, 1/3 de lo que entonces poblaba la Ciudad de México, que reciben los restos de Amado Nervo en 1919, imagínense, 1/3 de la Ciudad de México despiden a Amado Nervo. Después nos vamos a los años 60, cuando Yevgeny Yevtushenko da una lectura de poesía en el Estadio Azteca, nada más y nada menos que en el mismo lugar en donde ha estado tanto la selección mexicana como Michael Jackson. Claro. Y esto que acabamos de ver, que es verdaderamente fascinante y que nosotros aquí en Noticias 22 estuvimos presentes en aquella ocasión, la lectura en Bellas Artes y un tiempo después la lectura en la sala Nezahualcóyotl, en donde la gente dio portazo porque había una cantidad enorme de personas que todavía no alcanzaron lugar. Y estamos hablando que eso
giró en torno a la poesía. León Felipe también. León Felipe, otro de los León grandes. Felipe también atrayendo multitudes, hablando de estos hitos que mencionas en la Ciudad de México, nada más, ¿no? Fenómenos mediáticos, y hay que subrayar, y lo comentábamos ahorita, en una época donde no había YouTube, en una época donde no había Twitter todavía, y el maestro Sabines llenaba y conquistaba con su voz, con la manera de relatar sus poemas, a quienes se daban cita o que nos dábamos cita en estos encuentros con el poeta, y no hacía falta más que la imaginación y esa voz para transportarnos a este mundo lírico, porque yo insisto, no solo es la poesía de Sabines, sino también sus ensayos, lo que escribía en semanarios, su prosa, todo este universo que crea en 1973 con la muerte del mayor Sabines, donde su padre era el protagonista, de una suerte de un poema épico, muy a la chapaneca, y poder conectar todavía a 20 años de su partida con tantas y tantas generaciones, habla de un referente indiscutible en la historia de la literatura. Y cuando una cantidad importante de la población puede identificar un poema o se sabe un fragmento de un poema, como ocurre con Los Amorosos, algo está pasando ahí, ¿no? Así es, Laura, amigos. En el 2004 aquí hicimos un trabajo en Noticias 22 en donde salimos con micrófono a la calle, única y exclusivamente a preguntar a la gente si se sabía Los Amorosos, y fue verdaderamente emocionante lo que descubrimos. Y a recopilar y darse cuenta que le está palpitando en la gente. Así es, sí. Pudimos reconstruir ese poema justo con las voces de diferentes personas. Pero ¿qué les parece si ahora lo evocamos en la voz de su propio autor? Pienso realmente que todos estamos tremendamente solos, que todos vivimos en una gran soledad, y que la poesía, como un gesto amoroso, es un puente que tendremos entre una isla y otra isla. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo y triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una otra costilla, la muerte les fermenta detrás de los ojos, y ellos caminan, lloran, hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Bueno, cuando pensamos que la poesía es para muchos la expresión más elevada de la palabra en todos los sentidos y que atraiga a la gente, dado que sí tiene un carácter un tanto, digamos, críptico en muchas ocasiones y que uno podría pensar que las multitudes se van por otro lado, quizá por la narrativa, hablando de literatura. La manera en que algunos creadores pueden tocar el corazón y el espíritu humano, pues está ahí lo pueden constatar en estas respuestas. Es un Palacio de Bellas Artes entregado completamente al poeta. Así es, y bueno, nada más, si están interesados en escuchar más obra de Jaime Sabines en voz de su autor, hay un par de discos que pueden encontrar, así que también en Descarga Cultura UNAM, que son las presentaciones que corresponden, una al Palacio de Bellas Artes y la otra a la Sana de Nezahualcóyotl, dos momentos diferentes en donde la gente ha estado en torno a la palabra, en torno a la voz de un autor.
y que lo pueden tener en su en podcast, en el teléfono, para escucharlo en trayectos, en el metro, no sé, en cualquier momento que tengan un ratito, y bueno, pues es una manera extraordinaria de pasar el tiempo. Y sirva de pretexto a 20 años de la partida del maestro Sabines, de reflexionar sobre lo que está pasando con la poesía en México. Se sigue escribiendo poesía, hay grandes poetas. Ahorita estoy viendo a un poeta ahí de aquel lado del estudio que va a estar acá en un ratito más, pero la poesía está viva y se sigue haciendo y sigue conectando con todas las generaciones. Entonces, que sirva esto también, este recuerdo al maestro Sabines, para acercarnos y leer poesía hoy más que nunca. Bueno, consumir poesía, porque somos un país de mucha poesía, pero y se escribe y se edita muchos libros de poesía, no necesariamente es lo que más se compra. Eso también es una crítica interesante en nuestros usos, costumbres y consumos, pero bueno, la poesía siempre ha estado allí y forma parte intrínseca de nuestro país y de lo que hoy llamamos México, ¿no? Y bueno, hablábamos de una exposición que, bueno, imagínense poder ver esto en el mismo espacio como si se tratara de las piezas originales. Es la obra de 3 grandes del Renacimiento. 60 reproducciones digitales de obras de Giotto di Bondone, Piero della Francesca y Sandro Botticelli serán presentadas en la exposición Ópera Omnia. El objetivo es acercar obras que de ninguna otra manera podrían ser asequibles a un público grande, a un público extenso, ¿no? Esta en particular, que está aquí en México, ha sido proyectada para México. Entonces es la primera vez que se presenta en el mundo, aquí en el CENART de Ciudad de México, y presenta, como podrán ver los visitadores, un matrimonio, una unión feliz entre la historia del arte italiana y la tecnología digital que hoy en día tenemos, como con un gran juego de luces, una iluminación, una retroiluminación que permite poder ver, detectar en cada tela los detalles mínimos, más minuciosos. La tecnología utilizada para la reproducción de estas piezas es de última generación. Los detalles logrados permiten ver las pinceladas que los creadores imprimieron en lienzos y muros, los cuales no podrían ser vistos en los originales por cuestiones de seguridad. Por el contrario, en esta exposición el público se puede aproximar con toda libertad. Justamente recuerda que aquí se pueden ver hasta las imperfecciones de estas obras de arte, ¿no? Cosa que sería difícil verlo en un museo, por la distancia, por el vidrio que no permite ver con la misma. Aquí uno se puede acercar con la nariz, digamos, a la pintura. En particular aquí hay un juego, una mezcla de luces LED, una cálida y una fría, y lo importante es saberlas equilibrar para lograr el efecto que se requiere, ¿no? Entonces aquí vemos innovación tecnológica e historia que se unen de manera feliz. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues no hay que viajar ya entonces, ¿no? Bueno, sí, pero, no es pero primero hay que pasar por ahí. Nos podemos ahorrar. No, la verdad es que es una tecnología. Yo me imagino que va a ocurrir como en la exposición anterior, que vamos a poder enterarnos de todos los detalles de cómo fue reproducida cada una de las obras a través de una especie como de escáneres gigantescos de alta definición para justamente tener estos detalles. Así es, y bueno, si quieren disfrutarlo más, estamos también en los 500 años de natalicio de Leonardo da Vinci. Editorial Alianza tiene el Tratado de Pintura de Leonardo, que aunque es posterior a estos pintores que reúne ahora esta exposición, estamos frente a un proceso histórico, filosófico, cultural, que nos lleva hasta eso que es la cumbre del Renacimiento, que reconocemos más fácilmente con nombres precisamente como el de Leonardo, ¿no? Bueno, y durante la inauguración de esta exposición aquí en el Centro Nacional de las Artes, hay que viajar por lo menos al CENART, Laura, estuvo ahí presente la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, quien aprovechó para platicar con los medios de comunicación sobre las actividades de la dependencia federal.
Los 594 exvotos del siglo XVIII, XIX y XX que fueron recuperados y que ya están en México serán exhibidos una vez que sean restaurados por especialistas del INAH en el Complejo Cultural Los Pinos. Así lo dio a conocer Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura del Gobierno Federal, quien también señaló que este trabajo con el gobierno italiano le permitió conocer cómo opera la policía de ese país para proteger el patrimonio cultural. Pero justamente uno de los motivos del viaje fue tener una... yo tuve la oportunidad de conocer a fondo cómo funciona este cuerpo de policía. Ellos, tienen 50 años con esta policía y tiene algo fundamental. Funcionan a partir de una base de datos muy grande, en donde se comparte esta base de datos con otras policías de otros lugares del mundo. Gracias a ellos se dio con el paradero de esta colección de la que hoy somos receptores. Es de la mayor importancia para nosotros, lo comentamos ya con el secretario de la Defensa, con el secretario de Seguridad Pública y con el fiscal, conformar un grupo. Ahora, ustedes saben, se está conformando la Guardia Nacional y para nosotros es fundamental que se conforme un grupo especialista en este tema. No solamente el arte sacro ha sido uno de los más vulnerados por el tráfico de bienes culturales, sino desde luego el arte prehispánico. Entonces, este ejemplo de cuerpo policíaco nos parece que es de lo más urgente implementarlo en México para el rescate de esto. Como una de nuestras líneas es el rescate del patrimonio cultural, pues esta es una de las herramientas con las que tenemos que contar. En la reunión con medios realizada en el Centro Nacional de las Artes, acudió Marina Núñez, quien abordó algunos temas del FONCA. Las convocatorias básicamente siguen siendo las mismas, quiero decir, el sistema va a seguir siendo el mismo. Cuando hablo de sistema no hablo solo del Sistema Nacional de Creadores, hablo del sistema de becas. Hay que afinar algunas cosas. Hay que afinar cosas que resultaron de la propia preocupación de los creadores y que han vertido en medios de comunicación, en entrevistas, en FONCA en línea, que es una página, un espacio que se abrió para que ellos también mandaran sus propuestas. En marzo solían salir la de jóvenes creadores, creadores escénicos y Sistema Nacional de Creadores. Van a salir. Es más, estamos por ley obligados a sacar antes de que termine marzo la de premios nacionales. Esas 4 son las que salen en este primer trimestre. Estamos retrasados, como decía yo, porque queremos echar a andar las mesas de trabajo, porque si no, en efecto, acaba siendo una simulación. Yo sí quiero que hagamos las mesas de trabajo, que resolvamos algunos de los puntos que estaban como pendientes con la comunidad y a partir de ahí vamos a sacar las convocatorias, estas 4 al menos. Algunos de los temas que abordarán en las mesas de trabajo a las cuales están convocando para que participen a los creadores son: por ejemplo, la movilidad de jurados. Esto puede permitir también que no se centralicen ciertas decisiones, que haya una mayor apertura. Queremos que también haya participación de los estados, por ejemplo. Otro tema es la descentralización, es la inclusión. Tenemos que hablar de género también, de las cuotas de género. Y cuando hablo de inclusión, hablo de lenguas indígenas, hablo de sistemas de discapacidad. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ya habíamos platicado con ella ayer, aquí puntualiza algunas cosas que nos había adelantado en la entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer en este mismo estudio. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero al volver visitamos el antiguo colegio de San Ildefonso. Está una invitación para hacer un recorrido también por la historia del arte. Volvemos. Eduardo Vázquez Martín está con nosotros para platicarnos acerca de su llegada al antiguo colegio de San Ildefonso. Él es coordinador ejecutivo de esta institución que tiene, Huemansin, entre otras funciones, presentar exposiciones temporales. También tiene un acervo que viene desde tiempos de los jesuitas, quienes fundaron esta institución y que pues ha sido una institución con una historia
muy interesante desde su creación. Eduardo, bienvenido. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Laura, para platicarnos acerca del reto que significa estar aquí después de haber encabezado también la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que es una función diferente. Aquí los esfuerzos están concentrados en un espacio rico en historia y también, hablando del acervo Huemantzin, los murales, por ejemplo, cada uno de los espacios ha acogido muestras artísticas o incluso acervos de otras instituciones. Y también muy importante mencionar que se trata de una institución que tiene un mandato tripartita. O sea, no pertenece a la UNAM, no pertenece a la Ciudad de México ni al gobierno federal, digamos, sino que tiene estas tres instancias que han hecho que pues florezca un proyecto muy interesante. Muchas gracias, Laura Huemantzin. Bueno, es un espacio, quizás una presión, es un espacio de la UNAM. El espacio como físico, patrimonio, es un patrimonio universitario. ¿Desde el 92? ¿O por ahí desde los años? Como patrimonio declarado de la... Es un patrimonio de la universidad desde que era preparatoria nacional y desde mucho antes, desde la Universidad Nacional de México, antes de que fuera Universidad Autónoma. Desde 1868 con Gabino Barreda, ¿no? Y Juárez. Y antes fue... pero en fin, es un patrimonio universitario que tiene un órgano de gobierno donde participan la Secretaría de Cultura Federal, la Secretaría de Cultura de la ciudad, la propia universidad. Y yo creo que eso le da una característica muy interesante porque no hay muchos espacios de relación interinstitucional. Entonces, un espacio donde los criterios de la universidad, de la Secretaría de Cultura Federal y de la ciudad tienen que fundirse en un proyecto particular, le da una riqueza. Yo creo que la San Ildefonso, su mayor fuerza es su historia. O sea, pensemos que es en esas paredes se habla por primera vez en el continente americano de educación pública. Es desde ahí donde se concibe la educación desde el punto de vista de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, en el siglo XVI, en 1580. Se hace el proyecto de, digamos, evangelización, pero desde el punto de vista educativo. Ese edificio me parece que tiene en su historia como estas rimas que hacen que uno se pregunte cómo es posible que se concentre en ciertos lugares, en ciertos epicentros, la historia de un país. Ahí se inicia la educación pública, ahí es la casa del vasconcelismo. El proyecto vasconcelista de educación postrevolucionario, esa es su casa, ese es el epicentro de ese proyecto. Muchos años después, ahí nace de alguna manera el muralismo con el mural La Creación de Diego Rivera. Ahí se vota la autonomía universitaria, es la asamblea que vota la autonomía universitaria. Ahí es agredido el movimiento estudiantil universitario por el ejército por primera vez, digamos. Después habrá otras intervenciones del ejército, pero la primera es el bazucazo al movimiento que estaba en ese lugar. Ahí nacen vocaciones literarias y culturales como las de Octavio Paz, las de Margot Glantz, las de... Frida Kahlo también pasó por ahí. Bueno, tenemos la famosa anécdota de la joven estudiante del Frida encuentro Kahlo. de Kahlo con Rivera. Fernando del Paso estudia ahí. En fin, una cantidad muy grande. Nuestros 3 premios Nobel. Mario Molina, Octavio Paz y el premio Nobel de la Paz, Alfonso García Robles, estudian ahí. Entonces, está la concentración histórica que me parece que esa es la verdadera vocación del edificio, contar esa historia. No solamente recibir exposiciones, sino que esas exposiciones tengan que ver con esta capacidad de contar esa historia. No podemos entender la educación y la cultura en la construcción de México sin San Ildefonso. No podemos pensar quizás en la gran aportación del arte público y del arte como una forma de construcción de identidad colectiva, digamos, de transmitir las ideas de la revolución sin ese espacio. No podemos
pensar en las grandes transformaciones democráticas de México sin pasar en algún momento. Quizás solo ha tenido dos momentos no muy dignos, que es cuando se convirtió en cuartel con la ocupación norteamericana y francesa, pero excepto esos momentos ha sido un espacio del conocimiento, de la transmisión del conocimiento, de la construcción del conocimiento y de la construcción de México. Ahora que te escucho, Eduardo, estás hablando de historia, estás hablando de identidad, estás hablando de universidad, democracia, también un centro cultural. Tu trabajo anterior había sido estar frente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y dentro de tu gestión estableciste una serie de rutas que tienen que ver con compromisos internacionales, que tienen que ver también con derecho a la cultura y también una mayor vinculación ciudadana. ¿De qué manera esa experiencia que tuviste al frente de la Secretaría de Cultura te permite o te permitirá establecer rutas de trabajo también con la historia y con todos estos elementos que ya nos has compartido? Sí, bueno, en este momento nuestro país tiene dos leyes de derechos culturales. La ley de derechos culturales que está dentro de la Constitución, la ley federal, la ley general de derechos culturales y una ley de derechos culturales de la ciudad. De manera que las instituciones que nos dedicamos a la política pública tenemos la tarea de garantizar los derechos culturales de los habitantes. Y esos derechos culturales implican un cierto catálogo que es bueno recordar. ¿Cuáles son los derechos culturales? El derecho a la formación en arte y cultura, el derecho a la identidad propia, el derecho a la memoria histórica, estamos hablando de memoria histórica, conocer nuestra historia, acceder a los bienes y servicios culturales. Bueno, yo creo que este espacio, como todos los que forman parte de las instituciones públicas del país, tienen que garantizar los derechos culturales. A mí me gusta pensar que esta historia, más que ser una manera de ver para atrás, de estar viendo el retrovisor, digamos, de la historia, lo que me parece interesante es que son provocaciones para pensar el presente. Es momento de pensar en la renovación del proyecto educativo y cultural del país. Bueno, si lo miramos en esta historia que arranca del siglo XVI al presente, y si pensamos en esta larga historia de pasiones, San Ildefonso también como epicentro del positivismo, donde Lombardo Toledano defendió la educación, la relación del marxismo y el conocimiento, el socialismo científico en la formación. En fin, están las pasiones del siglo XX y creo que también el fundamento de lo que puede ser ideas del siglo XXI. El papel del arte en la transformación social. Bueno, ahí hay dos temas, yo digo, de la creación, que es el primer mural de Diego, a la trinchera de Orozco, a la Revolución Mexicana de Orozco, de la crítica social radical que está en algunos pisos de arriba, donde la justicia y el derecho están manoseados y ebrios, donde faltan el respeto a la nación, etc. Están los temas de la crítica social. Bueno, yo creo que San Ildefonso tiene que ver esa historia y partir de ahí su proceso curatorial. Una de las cosas que hemos pensado y que estamos trabajando con la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, con el director de Difusión Cultural Jorge Volpi, con Alfonso Suárez del Real, es una idea que quizás a mí me entusiasma. Que San Ildefonso deje de ser antiguo Colegio de San Ildefonso y sea el Colegio de San Ildefonso. Porque el concepto antiguo lo que está diciendo no es que tenga muchos años, sino que fue un colegio y lo dejó de ser. Un colegio es fundamentalmente un lugar donde se transmite el conocimiento, se construye el conocimiento, se difunde la idea, las ideas de su tiempo, se construye el pensamiento crítico. Entonces, una de las propuestas en lo que estamos trabajando es que San Ildefonso vuelva a ser un espacio de formación, educación a través de distintas cátedras. Pensemos incorporar a estas instituciones, pero también a la Ibero, porque ese mismo edificio es el origen del sistema de educación jesuita del país, además de la universidad. Entonces, si volvemos a hacer un espacio de educación, un espacio de transmisión del conocimiento, si lo volvemos a llenar de alumnos y de maestros, pues
quizás lo podemos llamar Colegio de San Ildefonso. Eduardo, bueno, nos están presionando aquí un poco, ya nos dejaron aquí medio como con ganas de saber más, pero me parece importantísimo lo que nos acabas de decir a nuestro público. Yo creo que no sé si has hablado de esto en otros espacios, pero me parece es la primera. Es una primicia, es una notición, la recuperación de la vocación educativa ya no será antiguo Colegio de San Ildefonso, sino Colegio de San Ildefonso, ya no va a ser el Real, hay que adecuarse a los tiempos, ¿verdad? Pero me parece una notición, es una noticia bomba que nos trae Eduardo Vázquez Martín. Absolutamente, ¿no? Porque de alguna manera también estamos hablando de una zona, la parte antigua de la Ciudad de México, el origen de la Ciudad de México, muy cerca, junto está el Colegio Nacional, en donde también es un punto importante de encuentro, y nos permitiría también repensarnos en este cúmulo de historia en el presente. ¿Y qué te parece, Eduardo, si nos encontramos en otra ocasión para hablar precisamente de estas posibilidades de conocimiento? Porque al sumar instituciones, entonces estamos hablando de una cantidad luminosa de posibilidades en este espacio que de por sí estar dentro de él, simplemente en esta palabra flaneur, ¿no? Como decía Baudelaire, leerlo, dejarnos llevar, caminarlo, habitarlo, nos está diciendo demasiado, ¿no? Pues yo encantado. Pronto tendrá otro habitante. Se irá Octavio Paz y su musa a habitar, a morar por la eternidad, esperemos, ahí. De manera que con eso también nace otra nueva vocación. Y espero que también el espíritu crítico y el pensamiento diverso de Octavio Paz nos alimente a este proceso de renovación, de revitalización. ¿Ahí hay algún otro mausoleo, algún otro...? No, fue un acuerdo de las instituciones, la Secretaría de Cultura, del Gobierno de la Ciudad, del Colegio Nacional y de la UNAM, que las cenizas de Paz reposaran ahí. De manera que se va a construir un monumento en el que trabaja el maestro Vicente Rojo y la idea es que con la llegada de Octavio Paz también se dé este proceso de renovación. Vas muy rápido, Eduardo. Llegas encarregado. Ya vienes con ganas de estar juntos y con el placer de estar aquí. Y por cierto, este espacio de reunión de tantas instituciones lo imaginamos también como una casa del Canal 22, un lugar donde se transmita, se trabaje y que sea también la casa de la difusión de la cultura que hacen ustedes, o una casa más. No, pues levantamos la mano para participar. Sí, pues ya, eso también propuesta, yo creo que muy atractiva para esta institución de transmisión de la cultura como es Canal 22. Eduardo, de verdad, muchas gracias. Platiquemos Laura, próximamente. Así es. Bueno, gracias. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida. El historiador Javier Guzmán Urbiola nos lleva tras los pasos de la intelectual, activista y espía cubana Teresa Proenza. Amiga personal de Diego Rivera y Frida Kahlo, se relacionó con los personajes que acudían a la Casa Azul. Conoció anarquistas catalanes, refugiados europeos por el nazismo, todo lo cual hizo que tuviera una red de relaciones sociales sumamente ricas. La vida de una activista, agente y espía cubana en el revelador libro Para que no se olvide, Teresa Proenza, 1908-1989. Teresa Proenza fue una luchadora cubana que nació en 1908 y llegó exiliada política en el año 1933 a México, al final del Maximato, al principio del cardenismo, y de ideología de izquierda, militante comunista. Al llegar a México se une a todas las luchas del momento, el Socorro Rojo Internacional, destacadamente participa en la Guerra Civil Española. Después de la Guerra Civil Española se une a todos los movimientos por la paz. Durante la posguerra se volverá secretaria de Diego Rivera, lo conoce en la revista Paz, será secretaria de Diego Rivera. Por Diego Rivera se hará muy amiga de Frida Kahlo, amiga muy cercana, y esto la cubre de un aura en todos sus trabajos como agente.
Escrito desde el afecto, sin enjuiciar a nadie, desde el punto de vista del historiador, su autor conoció a Proenza y entabló una amistad con ella durante varios años. Yo tuve el gusto de conocerla, yo la quise mucho, ella fue muy generosa, le repito, con el Instituto de Bellas Artes, donó su archivo al Limba, está depositado en el CENIDIA del instituto. Entre anécdotas, relatos, sucesos e información revelada hasta ahora, Javier Guzmán Urbiola se adentra en la enigmática vida de Teresa Proenza, en un volumen lleno de sorpresas. El libro está hecho en un 80% con información de primera mano, información de archivo, el archivo de Teresa Proenza, por supuesto, pero muchos otros, el Archivo General de la Nación, el archivo de Diego Rivera y destacadamente el archivo de la Dirección Federal de Seguridad, de la DFS, que ahí es, jalando ese chinchorro, donde yo encuentro y entiendo toda esta actividad como agente que ella desarrolló. Ahora lo sabemos, este libro que he publicado ahora, que he escrito, lo descubre, lo devela, trabaja como agente para la Tercera Internacional y para la facción comunista cubana, y más después de la revolución del 26 de julio, que toma el poder en Cuba en enero de 59. ¿Sí? Después será purgada y vivirá en prisión domiciliaria a partir de enero de 65, y bueno, muere en la Ciudad de México en el año 89. ¿Sí? Básicamente es el trayecto de Teresa Proenza. Una vida apasionada y apasionante lo es la de esta agente cuya existencia parece extraída de un guión de cine noir. Ya está a la disposición de los lectores, que me interesa mucho que lo lean, y ya estoy trabajando con nueva información en la siguiente edición, porque sigue apareciendo cantidad de cosas que es más sorprendente de lo que está en el libro. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. El genio musical de Puccini y la expresividad de la danza contemporánea se combinan para contarnos la trágica historia de Cho-Cho-San. La historia de Madame Butterfly, sobre la joven geisha de 15 años que se entrega sin miramientos al amor dejando al descubierto su fragilidad, es llevada al ballet contemporáneo de la mano del coreógrafo y director Rodrigo González, quien asumió el reto de abordar desde el movimiento una de las óperas más representadas de la historia. La historia de Cho-Cho-San me parece maravillosa y trágica a la vez. Me identifico, ¿no? Esa entrega como absoluta y esa inocencia, esa vulnerabilidad que tiene, que muestra por su edad, por su cultura, por sus circunstancias, y cómo es abusada por el capitán americano Pinkerton. Y me pareció interesante explorarla desde solamente la danza y una danza más contemporánea. Por momentos abstracta pero con una narrativa muy clara, la obra pone en escena a solo 4 intérpretes que habrán de llevarnos por el doloroso camino de Cho-Cho-San, de la ingenuidad a la resignación, al tiempo que escuchamos la música de Giacomo Puccini en una versión grabada por la Scala de Milán en 1955, con la voz de María Callas y la batuta de Herder von Karajan. Decidí bailar desde la primera parte, la introducción, digamos. Nosotros ya estamos bailando porque la música es vibrante todo el tiempo, y así que pues desde ahí la abordamos. Hay momentos lúdicos, sobre todo el principio, que es un poquito fársico, y después nos vamos adentrando en contraste con la tragedia, ¿no?, que vive Cho-Cho-San. Estrenada en 1904, la tragedia de Madame Butterfly sigue vigente, no solo por su innegable belleza musical. Y creo que hoy día tenemos muchas mujeres en nuestro México en las mismas circunstancias, muy jóvenes, que han vivido una vida difícil y que sin embargo tienen esperanza y fe y creen de manera absoluta, y creo que el resto, la sociedad, tendríamos que generar condiciones propicias para que vivieran
con esa libertad y sin esa vulnerabilidad tan presente en cada uno de los pues tragedias actuales que vemos a nuestro alrededor y que no hay que ir muy lejos para encontrarlas, ¿no? Los invitamos a que nos acompañen en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, atrás del Auditorio Nacional, el jueves 28, sábado 30 y domingo 31 del mes de marzo, para disfrutar de este estreno Madame Butterfly con la música de Puccini. Continuemos con ópera de Nagasaki. Nos vamos ahora a España, a esa España del siglo XIX, hogar de otro personaje emblemático de la historia operística. La ópera dramática Carmen, del compositor francés Georges Bizet, se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional en una versión especial para niños. La historia de amor, celos y venganza que vive una mujer del siglo XIX, en un contexto de gitanos, contrabandistas y corridas de toros, será llevada a escena por la compañía Arpegio Producciones. Es una reducción de la ópera. Temáticamente sabemos que es súper difícil porque esto sí hay algo que no es para niños es Carmen, pero más bien sobre lo que trabajamos fue sobre las intenciones de los cantantes como actores en escena. No cambiamos cosas, respetamos al libretista, respetamos al compositor. Arpegio Producciones es una asociación dedicada a promover la ópera para el público infantil desde hace más de 12 años. El reto para este montaje fue el representar las escenas de pasión, violencia y muerte en un acto para niños sin dejar de lado las piezas musicales emblemáticas como La Habanera y Toreador. La idea de la libertad, eso es lo que sacamos de Carmen. A partir de su lucha por la libertad, porque sí tiene que luchar, ¿no? para enfrentar al resto de la sociedad, enfrentar a un soldado, al ejército, etc. Es Carmen que está dispuesta por lo que sea, por su libertad, está dispuesta a entregar hasta la vida. Esta experiencia musical y estética se podrá disfrutar los domingos 24 y 31 de marzo, así como el 7 de abril a las 13 horas en el Lunario del Auditorio Nacional. Noticias 22, Karen Rivera. Y bueno, vamos a platicarles a propósito del Festival Cultural Octavio Paz y los Post-Pachucos, celebrado en Los Ángeles. La cantante Magos Herrera nos habló de su vínculo con el Premio Nobel mexicano. Desde que inicié mi viaje, o sea, como mi inicio en la música, siempre he tenido un referencial fuerte con Paz, porque es un poeta que ve hacia México, ¿no? Como que abraza y entiende el origen como mexicano, pero también es un poeta que dialoga con el mundo, es un poeta universal, ¿no? Y creo que, digamos que mi camino en la música siempre ha tenido un poco estas dos vertientes, como mi identidad como mexicana, pero una gran necesidad de conversar con el mundo, ¿no? Y en este particular disco, cuya narrativa es poetas y cantautores que sobrevivieron a épocas de represión política, en Iberoamérica, ¿no? Desde Lorca hasta América Latina, pues obviamente tenía que incluir a un poeta mexicano. Y quién más, qué mejor que mi poeta por excelencia, que es Octavio Paz, quien en el 68 rescindía su posición diplomática en la India por el genocidio del 68. Ahora vamos a hacer una brevísima pausa y los queremos invitar, como ya habíamos anticipado, a que se den una vuelta al Palacio de Bellas Artes. En el museo lleva a cabo una exposición que se llama Brassai, el ojo de París. Ya lo decíamos, este extraordinario artista de la lente que salió de Hungría, de Brasov, por eso se llama Brassai, de ahí adopta ese nombre, para retratar las calles de Montparnasse. Mañana a las 5 de la tarde, mañana miércoles 20 de marzo, va a haber una charla en torno a los años 20, esos años entre guerras en París, que dan también y que detonan esta exposición, que no hay que perderse bajo ninguna circunstancia, siguiendo fiel a esa tradición, lo que ha hecho el Museo del Palacio de Bellas Artes, adornar
estas exposiciones con charlas, con conciertos, con otras exposiciones que dialogan de manera transversal. Que nos permitan comprender mejor qué es lo que estaba pasando, por qué se pintaba eso. Y además, por qué estaban tantos artistas de diferentes partes del mundo en ese lugar compartiendo vínculos con los artistas franceses. Ya lo decíamos, muy amigo Brassai de Picasso, por ejemplo. Vamos a hacer una brevísima pausa, además aquí en Noticias 22. La Galería López Quiroga abre sus puertas a la hora de auténticos pesos pesados de la plástica nacional, de Tamayo a Toledo. Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Vicente Rojo, Günter Guerzo, Jorge Robelo y Jesús Mayagoitia son los artistas cuya obra reúne la colectiva de Primavera que se exhibe en la Galería López Quiroga en Polanco. Aquí intentamos hacer en la parte baja, en la planta baja de la galería, una combinación de grabados de Tamayo, un poco el maestro, con Francisco Toledo, dos grandes artistas oaxaqueños, que los alternamos en la planta baja. En el caso de Tamayo son básicamente grabados al agua fuerte. Son grabados que experimentó Tamayo en los años, básicamente en los 80 en Europa, y cuando estaba muy interesado en la superficie. Esto alterna con obra de Francisco Toledo en diferentes técnicas. Tenemos cerámicas, tenemos algunas cosas que no se ven muy a menudo, que son frescos pintados sobre paneles metálicos. Es una exploración del maestro Toledo en los años 80. Además, entre la obra de Toledo hay dibujos con plumilla y experimentaciones diversas con papel. También en la planta baja hay 3 esculturas geométricas de Jesús Mayagoitia. Y arriba tenemos, obras de Günter Guerzo, que fue un artista con el que trabajamos dos décadas. Y esto lo alternamos con una gente muy cercana a Guerzo, que es Jorge Robelo, que exploraba y que sigue explorando hoy en día la geometría. Y cerramos con Vicente Rojo, con una serie de escenarios que Vicente trabajó sobre papel, son mixtas sobre papel, para un libro que publicamos en 96, en donde incluíamos, por un lado, era poesía de José Emilio Pacheco, con una interpretación del maestro Rojo. La colectiva de Primavera se exhibirá en la Galería López Quiroga hasta la primera semana de mayo. Con información de Irma Gallo, Noticias 22. Como todos los años, el Festival de Cine de Guadalajara cerró su edición con la entrega del premio Mezcal a Mejor Película Mexicana, y su jurado se nutre anualmente con la visión de estudiantes de cine de todo el continente. Vamos a conocer más sobre este jurado Mezcal. Los jurados son una parte fundamental en cualquier festival, ya que son los especialistas que califican y premian las cintas participantes. Regularmente están conformados por expertos en la materia, famosos y con grandes trayectorias. Sí, el jurado Mezcal es un jurado muy especial porque, primero es un jurado de estudiantes que recompensa la mejor película mexicana. Sería como uno de los premios más importantes de este festival, que es uno de los festivales más grandes de México. Además, son estudiantes que vienen de países diferentes. Tenemos una mayoría de chicos mexicanos, pero también hay chicos de Estados Unidos, de Chile, que este año es el país invitado de honor, Argentina, Cuba, varios países, lo que crea un jurado muy ecléctico y claro, y también todos vienen de formaciones diferentes, no estudian todos cine, pero no todos la misma especialización, así que nada, eso hace que es un jurado muy especial. Durante más de una semana, los miembros de este jurado único en su tipo analizan las películas para elegir la que se lleve el premio a la mejor película mexicana, el galardón más importante del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
A su vez, escogen al mejor director, mejor actriz, mejor actor y mejor cinematografía. Nosotros hacemos la invitación a las mejores universidades, ¿no?, del mundo, y ya la universidad se encarga de hacer la selección a su mejor estudiante, ¿no? Entonces, depende, no es necesario que tenga un cierto rango de edad. Evidentemente son jóvenes porque por lo regular quien está estudiando cine es joven, ¿no? Inclusive tenemos a una estudiante que ella es la más grande de todos, ¿no? Ella tiene 36 años, pero de ahí en más, sí, pero ella está haciendo ya una maestría, ¿no? De ahí en más, todos oscilan entre los 21, 24 años, la verdad es que son muy jóvenes, tenemos inclusive un estudiante que tiene 20, ¿no? Quienes los coordinan no intervienen en la votación ni otorgan comentarios que pudieran sesgar la opinión del jurado. Se limita a informarles sobre su apretada agenda de actividades. Claro, para mí ha sido una suerte porque me ha dado la oportunidad de conocer a futuros cineastas, quizás gente con quien me encontraré en el futuro con el trabajo. Yo creo que son todos muy talentosos, han sido elegidos por su universidad por ser los alumnos más interesantes e interesados por el cine, así que nada, es un grupo que quedará, se hacen relaciones que quedarán en el futuro. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, ya nos vamos y lo vamos a hacer con música, un descubrimiento que hizo por acá Rafa, por lo menos para mí, yo no la ubicaba. Sí, porque cumple 59 años, Eliane Elias es una pianista brasileña, ella toca jazz y de verdad tiene una trayectoria y una cantidad de discos impresionante y esperamos que lo disfruten. Con eso hacemos una invitación a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre. Así es, bueno, disfrútenlo y si les gusta, hay muchas cosas también muy interesantes en la red que pueden buscar a través de su interpretación.